es que ¿cuántos sabemos de que están los 5 ministerios? ¿Sí? 5 ministerios. Los 5 ministerios dice la Biblia que es para la ¿qué? Para la edificación de los santos, de la iglesia del Señor. Pero en este último tiempo, escuche, en este último tiempo dice la Biblia que se levantarán falsos maestros. Escuche, falsos maestros. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos que aprender a discernir y a escuchar qué es lo falso y qué es lo verdadero. Amén. Entonces, gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido por lo menos ser un poco de maestro. Más o menos me hago mis cosas ahí, pero es necesario que nosotros entendamos de que en este último tiempo que estamos viviendo se van a levantar falsos maestros enseñando viento de doctrina que no va con la palabra de Dios. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos vieron el video que yo mandé de una profeta en la mañana? ¿Qué opinan ustedes de ese video? ¿Qué le profetiza a la señora? Que le va a cambiar la refrigeradora, que los muebles. Al otro le dice que le va a cambiar la ropa y que le va a ropa nueva. Hermano, ajá, que el perfume que él tiene no sirve, te voy a dar nuevos perfumes. Hermano, créame, mire, yo no lo mando en el sentido de una burla, sino de poner el principio de que es una falsa profecía, hermano. Porque yo no quiero llegar a la iglesia que me digan que me van a dar un carro nuevo. Aunque no está mal y no estamos en contra de eso. Nosotros no estamos en contra de que Dios nos bendiga, estamos a favor que Dios nos bendiga. Pero lo que nosotros tratamos, y es de que nosotros tenemos que ver, de que nos están preparando para un arrebatamiento. ¿Sí? No para quedarme. O sea, sí está bien tener cosas materiales, perfecto, excelente, que Dios nos bendiga, que Dios nos multiplique, nos llene y nos dé. Pero el propósito principal es de que a nosotros nos están preparando para una boda, para un arrebatamiento. Entonces nosotros tenemos que entender que hay principios en la palabra de Dios. Y uno de los que yo quiero hablar en esta mañana es este. Es sobre el tratamiento del oído. Miren, ¿sí se lo ve? Sí. El tratamiento del oído, el misterio de las frecuencias. Porque hermano, a nosotros nos tienen que tratar el oído. Escuche lo que estoy diciendo. Nos tienen que tratar el oído. ¿Por qué es importante que nos traten el oído? Para el perdón no van a sellar. Ajá, mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo es el tratamiento del oído, el misterio. Entonces, mire por qué nos tienen. Voy a sentar una base. Cantares capítulo 2, verso 8. Una voz. Mi amado he aquí, él viene, saltando por los montes, brincando por los collados. Esta palabra tiene que ver con ¿qué? Con el oído. ¿Qué es lo que está haciendo ella? Una voz. ¿Sí? Una voz. Entonces encontramos dos tiempos. Primer tiempo es, óiganlo, una voz es mi amado. Ese es el primer tiempo. Entonces, ¿con qué sentido lo percibió? Con el oído. Ajá, porque lo oyó. Segundo tiempo, miren, ahí viene. Ajá, eso nos habla de qué? De que lo percibió con la vista. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Óiganlo. Primer tiempo. Y número 2, de la segunda venida de Cristo. Mírenlo. Porque con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que los vivientes que hemos quedado seremos juntamente arrebatados. Entonces, con voz de arcángel, ¿con qué se percibe esa voz? Con el oído. Y dice que en la segunda venida todo ojo le verá. Entonces allá mírenlo. Por eso es que en Cantares habla, dice, oigan,
la voz de mi amado. Y el segundo tiempo, mírenlo, la segunda venida de Cristo. Ahí está encriptado el arrebatamiento y la segunda venida. Entonces, o sea que el arrebatamiento se va a percibir con el oído. Pero dice la Biblia que en la segunda venida todo ojo le verá. ¿Con qué sentido se percibe? Con la vista. Usted decide que quiere, pero de que lo va a percibir, lo va a percibir. Sea con el oído o con la vista. No, con el oído. Ajá. Con la vista todo ojo. Porque nosotros, exacto, nosotros decidimos cómo lo vamos a percibir en aquel tiempo. En ese tiempo. ¿Cómo? ¿Con el oído o con la vista? Entonces, por eso hay que tener el oído agudizado. Para poder tener el oído percibido, necesitamos conocer ¿qué? La voz del amado. Mire cómo va esto, hermano. Exacto. Porque en este tiempo hay muchas voces que se han levantado diciendo que son Cristos y no son Cristo. Entonces, para percibir la voz de mi amado, ¿qué debo de hacer? Comenzar a agudizar mi oído para la voz del amado. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, veamos cómo se presenta el Señor en Apocalipsis. Dice, yo soy el Aleph y la Tau. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, nadie va a poder tener la Tau si no empieza por la Aleph. Aquí podemos ver cómo el Señor se está presentando y nos dice, no se olviden, miren lo que dice, no se olviden que voy a regresar. Ese es el mensaje de Apocalipsis 1.8. Ese es el alfa y el omega. Exacto, es el alfa y el omega. Pero lo que tenemos que ver, y venimos platicando esta semana, es que la Aleph es la primera letra del abecedario hebreo. Y la Tau es la última, que es la número 22. Entonces, la Aleph. Entonces, nadie va a poder tener la Aleph y la Tau si primero no tiene la Aleph. Ya vamos a poner esto, solo estamos sentando una base. Pero lo que llama la atención es que el Señor se presenta y dice, no se olviden que voy a regresar. Miren la primera presentación de Apocalipsis. Número 2, Apocalipsis 21.6. Y me dijo, yo soy el Aleph y la Tau. Dice, el principio y el fin, al que tenga sed, le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. Aquí el Señor se está presentando como el que da oportunidades, aunque no las merezcamos. ¿Por qué? Porque aquí dice, le daré gratuitamente. Por su gracia. Ajá, por su gracia. Entonces se está presentando como el que da oportunidades. O sea que en este tiempo aún hay oportunidades. Sí. Hay oportunidades. Mira pues, número 3, 22:13 Apocalipsis. Yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio y el fin. Entonces, yo soy el que cuando inicio algo, lo que está diciendo ese versículo, lo voy a terminar. Y está diciendo, yo no dejo nada a medias. Eso es lo que está diciendo ese versículo. Mire pues, porque así dice. Mire pues, yo soy el Aleph y la Tau, el primero y el último, el principio, ahí está el rema, el principio y el fin. O sea, yo soy el que cuando inicio algo, lo voy a terminar. Está diciendo, así como cuando fui a la tierra y me presenté como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y cuando estaba en la cruz dijo, consumado es, así lo dijo en cuanto a la salvación. O sea que lo que comenzó él, lo terminó. Entonces también así lo va a decir en cuanto a la restauración de cada uno de ustedes, dice el Señor. Porque lo que él comienza lo va a terminar. Lo único que tenemos es una buena y una no tan buena en cuanto a esta palabra. Porque la buena es que que él va a terminar, perdón, lo que él empezó en usted y en mí. Esa es la buena. Y la no tan buena es que lo puede terminar en la gran tribulación si no nos preparamos. Pero que siempre se va a terminar. Se va a terminar, o sea, porque usted no se va a ir al infierno. Y quiero sentar esto, usted no se va a ir al infierno, al menos que lo quiera
Porque eso ningún predicador lo puede mandar al infierno, porque el predicador no pagó el precio. ¿Quién pagó el precio? Jesús. Perdón, Jesús. Entonces, Él no le va a quitar la salvación a menos que usted la quiera. A menos que nosotros decidamos el querer perder la salvación. Entonces vamos acá. Ezequiel capítulo 9, verso 4. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y señala con la tabla la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Y aquí empezamos a hablar sobre este tema. Dice, pasa. Entonces, aquí una figura de la figura del escriba pasa en medio de la ciudad y dice, y señala con la tabla la frente de los hombres que gimen y se lamentan. O sea que esta señal no es para todos. Para tener esta señal, aquí hay un requisito, y es los que gimen y lamentan. No, pero es que yo soy cristiano, pero no gemí y no lamentás, no te van a dar la señal. ¿De qué estamos hablando? Mire pues, lo que está diciendo es, pon una señal tal en la frente de los hombres que no han perdido la sensibilización, aunque en el mundo cada día más aumenta la iniquidad y se enfría el amor. Eso es lo que está diciendo el versículo. Por eso hay quienes que no han perdido la sensibilidad, es decir, no han perdido el amor hacia Dios. Entonces, en la medida que más amamos, somos más sensibles a las cosas espirituales. Entonces, lo que el Señor está buscando es gente que le ame. Escuche, eso es lo que Dios está buscando, es gente que le ame. O sea, en la medida, entonces, porque nosotros tenemos que saber que a nosotros, hermanos, nos van a medir por cuanto amamos al Señor. Y todo comienza en el amor. El amor es el principio de todo. Número uno, el amor dice que es ¿qué? El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu comienza amor. Todo comienza con amor. Dos, toda la salvación empezó por amor, porque de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo. Entonces la salvación fue por amor. Tres, la primera iglesia que exhorta en el Apocalipsis, ¿por qué la exhorta? Por falta de amor. Pero tengo contra ti que ¿qué? Que has dejado tu primer amor. Miren, hermano, que tremendo esto, lo que es el amor. Cuatro, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si ese es el mal, la raíz, el amor al dinero, entonces la raíz de todos los bienes es el amor a Dios. Porque el que ama a Dios tiene todo. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si no me entienden, me dicen, mire, fíjense que yo me perdí, ¿va? Porque solo estamos sentando una base donde nos vamos a adentrar en esta hora. Entonces, ese es el punto. Y entonces el Señor dice, medidos en el amor. Usted sabía que nos van a medir en el amor. Nos van a medir en el amor, Selina. Sí, aquí dice. Entonces me dio una caña parecida a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aquí hay una figura en Apocalipsis. Y dice que también tenía que medir el altar y cuenta los que adoran en él. Porque más adelante, en el verso 3, dice que a los del atrio no lo tenía que medir porque hay gente en el atrio. Y dice, Señor, a esos todavía no los midas. Entonces, ¿a dónde están estos? ¿Dónde están siendo medidos estos? ¿Ah? En el lugar santo. ¿Por qué decimos que está en el lugar santo? Porque en el lugar santo está el altar del incienso. ¿Dónde están los sacerdotes? Entonces, ¿un nivel de qué? De sacerdocio. Entonces, el que está en nivel sacerdocio es un nivel de adorador. Porque se acuerdan que dijimos que en el atrio todos estamos
pidiendo en el altar de sacrificio. Pero en el lugar santo, en el altar de adoración, ¿qué estamos dando? Adoración. Entonces hay una medida que se va a dar en este último tiempo. 2, Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y termino con este versículo, Efesios 3:18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad, altura y de conocer el amor de Cristo. En esas 4 dimensiones. Entonces viene una medida de amor. Tiene una medida de amor, hermano. Porque cuánto amamos al Señor. Tío, sí, Señor, yo te amo. Porque todo va bien. Entonces, mire pues, Ezequiel 9:4 dice, señala con la tabla la frente de los hombres que gimen y se lamentan. La frente de los hombres. Y cuando hablamos, hermano, de la frente, nos habla de muchas cosas y nos habla también de pensamiento. Por eso el sumo sacerdote tenía en su frente marcado santidad al Señor. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso quiere decir que si nosotros alcanzamos esa estatura, nos van a marcar en la frente con eso de la santidad. Sí, en la tau. Ajá, en la tau. ¿Dónde vemos la tau? Aquí vemos la tau, Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad ¿qué? Vuestras cabezas. Y cuando usted levante su cabeza, ahí le van a ver ¿qué? La tau, la señal. Porque erguíos es prepárense. ¿Por qué? Porque viene la redención. Ahí dice, porque vuestra redención está cerca. Entonces, cuando se levante su cabeza, se te va a ver la señal del atao en la frente. ¿Qué dice el atao? Santidad al Señor. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie lo puede ver. Comenzar al principio, con la letra, y las personas en atado, eso que Y pasaste. todo el proceso, ya lo vamos a ver todo el proceso. Ajá, sí, exacto, eso es, cabal, esa es que ahora sí ya está control de calidad, excelente, ¡pum! ¿Sellado con qué? Con la santidad. Es como ir a la universidad. Sí, hermano, es que tenemos que evolucionar en santidad. Porque el que no evoluciona en santidad se va a quedar. Porque dice, Hebreos dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie lo va a ver, hermano. Si usted no tiene santidad, perdóneme, no se va a ver al Señor. Sin nadie. Entonces, mire pues, Gálatas 6:17. Por lo demás, nadie me moleste en adelante sobre la circuncisión, porque dice el apóstol, porque yo traigo impresas en mi cuerpo las señales o la marca del Señor Jesús. Entonces, ahora, ¿qué son las letras? Hemos aprendido que son ¿qué? Señales. Todas las letras del alefato hebreo son señales. Hay una figura. El apóstol Pablo no trae las señales nada más en la frente, sino que dice que las trae en todo el cuerpo. O sea que las señales, cuando él dice, traigo impresas en mi cuerpo, no dice que está solo en la frente. ¿El qué? Las señales del Señor Jesús. Entonces tienen que marcarnos todo el cuerpo. Eso nos habla de crecimiento. Ahí está, miren, señales en el cuerpo. La alef, ¿sí? La letra, ahí está la letra. Elemento que nos habla la alef es la ¿qué? La oreja. Y la oreja nos habla, la señal que nos da, el fruto que nos da, es el servicio. Porque ahí comienza todo, hermano, en el servicio. Y lo hemos venido practicando eso. Entonces, ahí está, miren, la B, vientre, bautismo Espíritu Santo, y ahí
Si yo me pongo una por una, no voy a terminar. Ahí está, miren. Ahí están todas. Y termina con la tau, que es frente. Y no, ajá, es aprobación. O sea, ya pasaste lo que dijiste, Álvaro. Ya pasaste desde la ley, todo el proceso. Y llegaste a la tau, aprobado. Sí, estamos bien hasta ahí, va. Entonces, oreja marcada nos habla de qué? De servicio. La oreja marcada nos habla de servicio. ¿Y cómo va a ser bíblica? Si el esclavo dice con toda sinceridad, yo no quiero ser libre, pues amo a mi esposa y a mis hijos y a mi dueño. Verso 6, deberán llevarlo al santuario y ahí le perforarán la oreja. Con esa marca se sabrá que el esclavo es de su dueño para siempre. Entonces, quiere decir que el esclavo ha alcanzado a amar tanto a su dueño que él dice, yo ya no me quiero ir de aquí. 1. 2. Quiere decir que la eficiencia de un ministro está en que pueda marcarle la oreja a la oveja. Y eso es lo que está mal. Así es. Así es. ¿Por qué razón a veces nos pasa? ¿Para qué nos pasa? Y no es despreciar nada. Todo es bendito. Pero a veces vamos a otros lugares donde dan palabras y no se les siente sabor. ¿Por qué razón? No es porque el ministro esté mal, sino es porque en el lugar donde nosotros estamos, la casa donde nos han engendrado, ya nos marcaron la oreja. Eso es lo que pasa. Exacto, la oveja está acostumbrada a algo. Y cuando la oveja va a otro lugar a querer huir, si está con su oreja, su oído, su oído está bien agudizado, siente como que aquí falta algo. Pero el que no tiene oído, todo se come. Ajá, y a todo le dice, amén. Ajá, amén. Amén. Ajá. Ese es el punto. Entonces, miren pues, tenemos que hacer eso. Orar. Pero para marcarle la oreja tiene que haberse activado el amor en esa persona hacia su amo. La pregunta es, ¿quién es su amo? Jesús. Él es su amo, así es. Entonces, el ministro, nosotros los ministros tenemos que alcanzar el que marcarle la oreja para que usted ame a su amo incondicionalmente. Estarle marcando eso para que usted sepa que el amor al Señor es todo lo que usted debe de tener. Entonces, hay problemas en todas las iglesias. ¿Por qué hay problemas en todas las iglesias? Miren, por esto. Es por la gente que ponen a servir. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces se evalúa a la gente por el tiempo que tiene de estar en la iglesia. Y por eso lo ponen a servir. ¿Por qué? Que tiene 5 años, 20 años de estar aquí. Que sirva. Miren. 2. Muchas veces se evalúan a la gente por lo que saben hacer. 3. Muchas veces se evalúan a la gente porque si ya pasaron doctrina o no la han pasado. Esas son las evaluaciones que hacen para que la gente la pueda servir. Y eso no debería ser una evaluación. ¿Saben cuál es la evaluación que debe de ser? Es esta, miren. Si evalúan si esa persona ama a Dios. Ajá. ¿Por qué razón? Miren. Porque cuando el esclavo decía que amaba a su dueño y que no se quería ir, entonces lo llevaban a la puerta y le marcaban la oreja, diciendo, este hombre tiene señal de que ama y como ama quiere servir por amor. O sea que el servicio, hermano, es por amor. ¿Será que todos los que sirven en la iglesia tienen marcada la oreja? Porque si no tienen marcada la oreja, no tienen señal que aman. Vaya, la gente que sirve, ¿por qué sirve? Por compromiso, por obediencia, no por amor.
¿Cómo lo medimos? En la semana cuando hay servicio, martes, jueves y domingo. Usted solo vea quiénes son los únicos que están aquí que valieron lo que está fatal. Los únicos. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque no es lo mismo que yo te diga, hace esto, a que vos de tu voluntad decir, no, hombre, voy a hacer esto. Entonces, mire, eso es la lesna. Eso es la lesna. El trabajo que se hacía era traspasarle la oreja con una lesna. Y la lesna es figura de la palabra de Dios. Entonces, el principio y fundamento para poder servir a Dios es en cuanto amamos. La diferencia es que ya no sirvamos solo por obediencia, sino que aprendamos a servir por amor. Le puse esto por ejemplo, no me voy a malinterpretar de que, o sea, que yo, sí, o sea, no me voy a malinterpretar. Entonces le puse un ejemplo nada más de cómo se agarra pues los principios de la Biblia ya en otras cosas. Pues. No estoy diciendo que es un pecado, ¿no? O sea, no soy legalista ni tampoco libertino, pero veamos pues. Esto es para que veamos cómo las tinieblas agarran y esclavizan a las personas, marcándolas. Si uno la manda en el mundo es porque está esclavizado. Claro, sí, esa señal que crees de Cupido. Eso lo puso el mundo. Entonces, si no hacen las costumbres del mundo, eso sí, exacto. Por eso los piercing que ponen acá. Todos los piercing, que ese piercing de aquí está bastante de moda. y eso lo traen de aquí, desde más atrás, hermano. Entonces, eso es una figura. Yo le hablo de la lesna, que era para qué? Para marcar al que ama a su Señor. Pero aquí a quienes marcan, a los que aman al Señor del mundo. Entonces, ese es el punto, de que si no te marca uno, te va a marcar el otro. ¿Sí? Si no te marca uno, te va a marcar el otro. Entonces, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está haciendo es marcando por amor. Porque hay amor en la persona. Entonces, por eso dice la Biblia que el Señor tiene misericordia del hijo que le sirve. No dice que tiene misericordia por el esclavo que le sirve. Mire pues, porque estoy hablando del servicio. El Señor tiene misericordia del hijo que le sirve, no del esclavo que le sirve. ¿Y usted qué es? Usted es hijo, no es esclavo. Entonces, porque el esclavo lo que hace es obedecer, pero después de la obediencia, entonces lo que sigue es el servicio por amor. Y el servicio por amor ya no tiene límites. Por eso esta palabra fidelidad, ¿sabe qué significa esa palabra fidelidad? La palabra fidelidad en la Biblia, la palabra fidelidad es ser fiel. No. La palabra fidelidad es que fue engendrado legítimamente y lo que engendra es por la palabra. O sea que la palabra me ha engendrado a mí. ¿Sí? Eso es fidelidad, es alguien engendrado por la palabra. Y cuando nosotros somos engendrados por la palabra, hermano, eso se nota. ¿A dónde se nota? En el servicio. En el servicio. Porque Jesús dijo, yo vine a servir, no a ser servido. El asunto es que muchos están sirviendo por obediencia, pero no por amor. Entonces, Malaquías dice, el día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor de los ejércitos. Y dice, tendré compasión. Esa palabra compasión es misericordia de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y dice la otra versión, y será para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe. ¿Cuál es el día que el Señor va a actuar? ¿Ah? Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y dice, entonces os volveréis. Y mira, ahí está activado el espíritu que discierne. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo.
y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Aquí va a haber una medida. ¿Cuál es la medida? La medida del servicio. Exacto, ajá. Entonces hay gente obediente que está sirviendo solo por obediencia, no por amor. Ajá. Ahí está la parábola de los dos hijos. ¿Qué dice el Señor? ¿Sí se acuerda de esa parábola? ¿A quién lo mandó el Señor a sus dos hijos? ¿No se acuerda? Le dijo que fuera a cuidar la viña. Y el que le dijo, no fue. O sea, que el que le dijo, sí voy a ir, le dijo, pero no fue. Y el otro que le dijo, ve, y el otro le dijo, no, yo no voy a ir, ese sí fue. ¿Quién obedeció a los dos, pues? No, ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque no se obedeció con amor, con amor. Entonces el que dijo que sí iba a ir, ese no fue. Y el que dijo que no iba a ir, ese fue. Y Jesús le dice, ¿quién de los dos obedeció? Ninguno le contestó. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la condición de los hombres de ese tiempo. Ninguno callado se quedaron. Por eso le digo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque no tiraron la piedra. Ajá. 1, 2, solo llevan a la mujer y no llevan al marido. Y la ley decía que tenían que ir los dos adúlteros para apedrearlos, no solo uno. Y a él le llevaron solo la mujer. Entonces el servicio, hermano, tiene que ver con amor, no solo por obediencia. Porque dijimos aquella vez, poniendo, no tiene nada que ver, porque dijimos aquella vez de que el diezmo y la ofrenda, ¿qué es más difícil? ¿Ofrendar o diezmar? ¿Ah? ¿Por qué ofrendar? Por amor. Ajá, vos lo dijiste, porque el diezmo es una obediencia, pero la ofrenda es por amor. ¿Sí? Porque nosotros hemos sido salvos, ¿por qué? Por una ofrenda de amor. ¿Quién dio esa ofrenda? El Padre. Dios ofrendó a su Hijo por amor. Va, que bien tremendo. ¿Por qué está usted con su esposo o su esposa aún viéndole los clavos? Por amor. Y el que no ama, ¿qué hace? No, ya me aburriste, se separa. ¿Por qué? Porque no hay amor. ¿O no es el dicho popular que dicen en el mundo, pues, tanto tienes, tanto vales? Ahí sí hay amor. O sea, cuando tenemos hay amor, cuando no tenemos, ahí no hay nada, ni nada de nada. Entonces, el servicio es por amor. Entonces, la letra Aleph, tiene que ver con la oreja, porque esa palabra es Osen. Osen es oreja. Empieza con la Aleph y significa oído, oír. Por eso es importante de cómo oyes. Y de cómo oyes, así, hermano, vamos a definir cómo vemos. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando suene la trompeta hay que oír. ¿Para qué? Para después poder verlo. Ahí está la base. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces cuando suene la trompeta hay que escucharlo. Y el próximo paso, para después poderlo ver. Si no aprendemos a escucharlo, no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. Entonces, segunda carta de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire pues, lo que vi al principio. Entonces aquí entramos a los 5 ministerios. 5 ministerios. 1.
¿El dedo gordo cuál es? Ah, el apóstol, excelente. Yo sí le di dedo gordo, hermano, no me puedo, ¿cómo se llaman los dedos? Usted agárreme ahí. Para el dedo, el índice creo que es ese, ¿va? ¿Cuál es ese? Ah, mire, excelente, el profeta. Y el de medio es el evangelista. El otro, anular, creo que se llama, ¿va? Vas a ver, ¿sí? La cosa que el otro, ¿cuál es? ¿Cuál? No, es el pastor. Y el último, miren, es el maestro. Ahora, ¿por qué nos introducimos en esto? Que ya lo conocemos, porque aquí hay algo dictado, hay una enseñanza bien hermosa. Vaya, cuando hablamos de los 5 ministerios, el del maestro, ¿en qué dedo está? En el último, va, el más pequeño. Ahora, ¿cuál es la función de este dedo? Mírenme pues, ¿cuál es la función de este dedo en su oreja? ¿Ah? Limpiar, rascar. Ajá. Miren pues, sí, o sea, miren cómo tan perfecto el Señor, las cosas como ha dejado. ¿De qué estamos hablando nosotros del tema de ahora? ¿Cuál es el tema? El tema. ¿Ah? El tratamiento del oído. Ahora, ¿quién cree usted que le tiene que tratar el oído? El ministerio magisterial. Maestro. Entonces viene el maestro. ¿Y qué tiene que hacer el maestro? Destaparle el oído de la costra que tiene. Por eso es importante que en este lugar el ministerio magisterial esté así, a punta de lanza. Ajá. ¿Por qué? Porque es el que se va a encargar de qué? De quitarle la costra. Quiere decir entonces, hermano, que nosotros como maestros del Señor no hemos venido para rascarle el oído, hermano. Perdónenme, yo no he venido a rascarle su oído, ni mucho menos hacerle cosquilla en esta mañana. Ajá. Porque el que tiene cosquilla lo que hace es se rasca y el que tiene cosquilla va. Pero el ministerio magisterial, hermano, no es para rascarle la cosquilla. No es para venir a rascarle el oído. ¿Qué tenés en el oído? Te lo voy a rascar. El ministerio magisterial no es para eso, hermano, perdóneme. Por eso es que usted en este lugar a veces me oye, es que tiene fuerte como era el hermano, perdóneme. Pero es la palabra que Dios me da y necesito trasladarle por causa del tiempo que estamos viviendo. Hermano, si lo que se habla aquí, yo se lo he dicho a usted, yo no tengo nada en contra de usted, hombre. Si yo no tengo nada en contra de usted. No es para usted, pues aunque es para usted. ¿Sí me entiende? Entonces lo que se habla en este lugar, hermano, no es para afectarlo. Pero hermano, perdóneme. Exacto. Es para que la palabra nos confronte y produzca cambios en mi vida. Entonces, el ministerio del maestro no viene en esta mañana a rascarle el oído o quitarle la cosquillita que tiene. No, hermano. Usted tiene que saber para qué es. Entonces, strong es la palabra nelso, que significa rascar, hacer cosquilla. Esa es la palabra, la que vimos allá, que dice tendrán comezón. Esa palabra de comezón es del griego nelso, que significa rascar o cosquilla. Otro es sentir deseo de rascar, sentir cosquilleo. Entonces le puse así, disculpe, pero yo no he venido a hacerle cosquilla a usted. Yo vine a traspasarle el oído. No vine a hacerle cosquilla solo porque usted tiene cierta comezón. El ministerio para eso es. Exacto, ajá, porque, hermano, ¿qué queremos oír pues? Porque la cosquilla porque te tienes que arrastrar por querer. Pues sí. Es que la cosquilla, ¿de qué figura la cosquilla? Pues de que querés oír lo que vos querés. Que te digan así, ve, no es pecado, hermana. No es pecado, eso es la cosquilla. La comezón de oír es esa comezón, ve. Ay, que aquí no me gusta cómo dice la palabra. Uy, muy fuerte. Uy, qué barbaridad. Uy, cómo habla. Sí, ajá, te está incomodando, ¿qué? La palabra. Lo que pasa es que cuando hay incomodidad en la palabra en tu vida, ¿sabe qué es? No estás siendo engendrado por la palabra de Dios.
¿Por qué tantas iglesias, pues? Ah, pues sí, ¿por qué tantas iglesias hoy en día? Porque ya me predican lo que yo quiero oír. Exacto, exacto, ajá. O sea, ¿qué es lo que queremos? Pues, ajá, a oír lo que queremos o lo que la palabra enseña. Por eso hay tanto lugar lleno, hermano, hoy en día, y tantas iglesias habidas y por haber. ¿Por qué? Porque la gente anda con comezón de oír. Exacto, sobándote el pecado, hermano. Entonces nosotros no podemos, o sea, el ministerio del maestro no puede venir a rascarle el oído. Tiene que, mire, destaparle ese oído que tantas cosas que tiene. Entonces, otro significado es deseo de escuchar, literalmente comezón de oído. Ahora, ¿qué siente? Tiene comezón, y si usted fue engendrado legítimamente, usted no va a andar con comezón. Los que no son engendrados por la palabra de Dios andan con comezón. Es decir, porque el que tiene comezón, hoy aquí, hoy allá, por allá, anda buscando por todos lados. Ese tiene comezón. O sea que el que tiene comezón anda así, ve, como que es sapito en charquito en charquito. No le haya sosiego. Sí, es cierto, hermano. De evento en evento en evento. O sea, no tiene una casa, pues. No tiene una casa, ¿dónde? ¿Dónde lo desarrolle? Anda buscando escuchar lo que quiere. Exacto. Y si aquí no me lo da, mira el otro. Ajá. Entonces, anda buscando la aprobación de los hombres, no la aprobación de Dios. Entonces, si nosotros escuchamos en este lugar una palabra fuerte, es porque queremos ser aprobados por Dios, no por el hombre, hermano. ¿Sí me entienden? Entonces, primera carta de Timoteo dice, el Espíritu proclama que en los últimos tiempos algunos desertarán, dice, de la fe y prestarán oídos a falsos maestros y seguirán enseñanzas demoníacas. ¿A dónde? En el último tiempo. Y estamos en el último tiempo. Entonces, este ministerio, miren, magisterial, va a ser levantado, pero del lado de las tinieblas, enseñando cosas de demonios. Y tantas cosas que se ven en las redes sociales, ¿no? Ajá. Entonces, de aquí nosotros entraríamos aquí, miren, al misterio de las frecuencias. Porque lo que está afectando el oído es lo que nosotros estamos escuchando. O lo que no estamos escuchando. Entonces, ¿cuál será el lenguaje de Dios? ¿Por qué Dios le habla a todo el mundo y todo el mundo lo entiende? Pero Dios no habla español. Dios tiene un lenguaje que hace que los que hablamos español le entendamos. Porque el que habla inglés igual va a hablar con Dios. Y no es que Dios hable inglés, es que Dios habla un lenguaje universal que supera todo tipo de lengua y de idioma. ¿Sí? Primera carta a Corintios 14:2. Porque el que habla en lengua, dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterio. Miren lo que dice el apóstol. El que habla en lengua, ¿qué es lo que habla? Misterios. Quiere decir que por eso, para esas cosas y misterios, nuestra lengua no sirve. O sea, el español, pues, hay que hablar en lengua, y ni siquiera nuestro idioma sirve para hablar misterios. Entonces, nuestro lenguaje no sirve ni para hablar misterios. Entonces, ¿cuál será el lenguaje de Dios y cuál será el lenguaje del Espíritu Santo? Porque hay un lenguaje que habla misterios, dice Corintios, que ahí no sirve el español, ni tampoco el inglés, ni el francés, ni el chino, ni el árabe, nada de eso, no sirve eso en Dios. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de reino. Miren pues, entonces, ¿qué fue lo primero que Dios creó? ¿Ah? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Estamos hablando aquí de la tierra.
Así pensaba yo, fíjense. Así pensaba yo cuando comenzaba a hacer este tema. Y dice que yo me encontré que lo primero que Dios creó fue el sonido. ¿Por qué decimos que el sonido? Ajá, por la palabra. El sonido creó la luz. La luz no antecede al sonido. El sonido antecede a la luz. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Si nosotros queremos hablar de lo primero de la creación de Dios, nosotros tenemos que entender que fue el sonido. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ver el sonido con nuestro oído? Mucho. El mundo estaba vacío hasta que Dios habló. Y cuando Dios habló, lo primero que salió de su boca fue palabra, sonido, en el lenguaje de Dios que creó la luz. O sea que el sonido es frecuencia. Entonces, el sonido de Dios es la frecuencia de Dios. Salmo 33:9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, para que algo exista, siempre va a estar precedido de un sonido. Significa que todo lo que veo proviene de un sonido. Entonces, ¿cuál es el misterio del sonido? ¿Cuál es el misterio? 1, que es creador. 2, el sonido es frecuencia. Y número 3, el sonido tiene vida. ¿Por qué tiene vida? Porque el sonido, en el sonido iba la vida, y el sonido ejecutaba ¿el qué? La orden. Aquí está, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué es el verbo? Una palabra. En el principio era el sonido. En el principio era el verbo. Dios es sonido y también Dios es frecuencia. ¿Sí me están dando a entender, hermano? Si no me entienden, díganme. Porque queremos marcar algo. En el principio, ¿qué era? Sonido. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por Él quién? Por el verbo. ¿Y qué es el verbo? Una palabra. ¿Y qué es la palabra? Un sonido. Por el sonido fueron hechas todas las cosas. Entonces Jesús es el sonido de Dios. Y le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Si me oyeron, ya lo oyeron. Si me vieron, ya lo vieron. Si me conocieron, ya lo conocieron. ¿Por qué? Por el sonido. El asunto es que ellos no la agarraron. Ellos no la agarraron. Entonces Salmo 33 dice, Él mandó y existió. Todo proviene del sonido. Por eso el sonido crea. El sonido es primero y va antes que todo. Por eso es que decimos que la música no es de la tierra y no existen ritmos. Y aquí vamos a marcar algo. Porque lo primero que Dios es el sonido, y el sonido es frecuencia, y la frecuencia, escuche, es una nota. Entonces Dios lo primero que hizo fue crear una nota, y en esa nota se creó el universo, porque las notas musicales son frecuencia. Ya está viendo para dónde voy, va. ¿Sí identificó para dónde voy? Y el asunto es que hay notas en esos sonidos. Y mire, ¿de dónde salen las notas musicales? Si las notas musicales son frecuencias, cada nota tiene una frecuencia. ¿De dónde creen que salen las notas? De la frecuencia. Por ejemplo, Vaya, cielo. mire pues. Vamos a poner aquí. Yo sí la agarré, hermano. Yo sí la agarré. Disculpe si usted la agarró por otro. Yo sí la agarré. ¿Cuántos días creó Dios al mundo? 7 días. ¿Cuántas notas tiene la escala musical, hermano?
Mire. En los 7 días Dios habló. Y cada vez que Dios habló, creó algo. ¿Cuántas notas musicales? Son 7 notas. Quiere decir, no será que cada día que Dios habló, Dios creó una nota. Dios habló una nota, así es. Día 1, do. Día 2, re. Día 3, mi. Fa, sol, la y si. No, así es. Así es. Claro, así es. Sí, es que son 7 notas. O sea, la base, pues, hay más notas, porque en la China hay 12 notas. Pero la base es esta de las 7 notas. Entonces, día 1, primera nota. Día 2, re. Día 3, mi. Mi hermano, yo sí la agarré. En esa frecuencia, el sonido empezó a crear. Y cuando Dios veía lo que el sonido creaba, ¿qué es lo que decía el Señor? Bendecía. Decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Será que estamos alineados a la frecuencia de Dios? ¿O será que siquiera que conocemos el sonido de Dios? ¿Será que escuchamos tanto sonido que ni siquiera sabemos qué escuchar? Ese es el punto, que ¿por qué está atrofiado el oído de nosotros? Porque estamos escuchando frecuencias que no son de Dios. Y a la hora que el Señor quiere hablar en su frecuencia, hay una obstrucción en el oído. Sí, hermano, exacto. Ya va a ver la figura, ya va a ver. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Digo, y se hizo. Mateo 24. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire esto. La palabra no va a pasar. Entonces, ¿sabía usted que la frecuencia no muere? Y el sonido es una frecuencia. Entonces, la frecuencia de Dios no tiene